Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 11 de octubre de 2019, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las marchas de ayer, nos seguimos preguntando para qué son y qué es lo que piden estos jóvenes. Más presupuesto y de dónde la plata. Como son universitarios, deben tener responsabilidad intelectual. Es que quiero más plata. Dígame, ¿de dónde sale? ¿A quién se la quito? ¿Cómo produzco más dinero después de la inmensa cantidad de dinero que el gobierno nacional le dio a la educación y a la educación universitaria? Ya hace un año habían tenido un éxito espléndido con el gobierno que abrió unas alforjas que están vacías para darles mucho más dinero a las universidades. Entonces, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? Protestando por la corrupción, pues ya está bueno. ¿Y qué tal protestar contra la corrupción, parando la vida de las ciudades, deteniéndolas, causándole tanto perjuicio a tanta gente que no tiene nada que ver con su problema? Nada que ver. ¿Cuántos se quedaron ayer sin trabajo? ¿Cuántos fueron los consultorios, las peluquerías, los supermercados, las actividades todas que se quedaron paralizadas de miedo de estos vándalos, que son estudiantes cuando marcha y vándalos cuando se ponen la careta, cuando se ponen el tapabocas para agredir a la policía? Lo de la Plaza de Bolívar es infame, infame. Y uno se pregunta para qué ponen esos pobres policías ahí. Uno no saca el revólver sino cuando lo va a usar. No usa la policía sino cuando la policía tiene una tarea que cumplir. Pero que la tarea sea meterse detrás de unos escudos para dejarse irrespetar, golpear, tirar piedras, echar pintura, eso no es de recibo. Eso no es de recibo. En todo caso, pues, ese brutal ataque a la policía en la plaza, los actos vandálicos en muchos lugares de la ciudad, hay que ver pues las pinturas y hay que ver los cajeros automáticos atacados, y entonces esto es la maravilla. Y cómo marcharon en calma porque no mataron a nadie en el camino. No, esto hay que examinarlo. Y en todo caso pues pararon, a Bogotá la pararon. Ya recibiremos noticia de otras ciudades del país a ver cuánto perjuicio, cuánto daño causaron las famosas marchas estudiantiles. Cuando tienen tanto que estudiar y tan poco tiempo para aprender. Bueno, en los Estados Unidos el que estuvo acusado o está acusado de matar en El Paso, Texas, a 21 personas se declaró no culpable. La fiscalía pide pena de muerte. Y se agrava la investigación contra Trump. El FBI hace 2 arrestos de gente muy significativa, muy importante, cercana a Trump, y hay un requerimiento del Congreso al secretario de Energía. Todo esto va a parar en una votación en el Senado donde Trump tiene mayoría y la única posibilidad de que lo destituyan es si los republicanos resuelven volverle la espalda, lo que nos parece bastante improbable. Ayer subieron todas las bolsas en el mundo. Hay una dramática caída del precio del café. El precio del café está en uno de sus niveles más bajos en muchísimo tiempo, a 95 centavos de dólar la libra, y a ese precio el café no es rentable, sencillamente no lo es. Entonces uno se hace la pregunta, ¿cuándo será que la Federación de Cafeteros y el país descubran que la única posibilidad del café, que es enorme, que es grandísima, es resolver
que Colombia no produce café verde para exportarlo y para que lo mezclen los tostadores, sino cafés especiales que deben llegar directamente a la mesa de los consumidores, lo que supone un esfuerzo gigantesco de manejo de la calidad acá, de la producción, y otro esfuerzo todavía mayor de comercialización en los mercados. Eso es lo que debió hacerse hace 50 años. Pero la federación estaba ocupada en otros negocios, bien lo sabemos. En todo caso, la caída del café es dramática. La señora vicepresidente dice que el tesoro del Galeón San José lo sacará del Fondo del Mar Colombia con sus propios recursos y que no le dará un centavo a nadie. No nos explicó qué va a hacer con unas sentencias que están vigentes, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sentencias que se han dictado a lo largo de los años, porque ese galeón ya había sido descubierto hace mucho tiempo. No se había denunciado con la precisión matemática que permiten los medios tecnológicos de hoy, pero que ese era el galeón, era el galeón. Ahí vamos a tener un conflicto internacional de carácter jurídico de grandes dimensiones. Pónganle la firma. El gasto de hogares creció 7.18 en septiembre. Es una buena noticia. Puede ser noticia de reactivación económica o que hay más gente en los hogares, hay más gente consumiendo. Y es que han llegado 1,5 millones de venezolanos, que hay que contar también entre los que consumen. Eso no lo menciona nadie, no lo dice nadie, no lo calcula nadie, pero ahí está la cifra. Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali, llamado a juicio por corrupción. Este exguerrillero, hijo de guerrillero, que fue dado de baja por las fuerzas del orden en una operación en la que el hijo, vestido de guerrillero, estaba ahí, actuando como tal, fue alcalde de Cali, no dejó buenos recuerdos en la ciudad, sin embargo, es el candidato más opcionado hasta hoy, fue llamado a juicio por corrupción. Y entonces la respuesta es que se declara en huelga de hambre. ¿Qué va a pasar en Cali? Cali va a reflexionar y va a tomar una decisión adecuada. Cali no se ha distinguido por su olfato político. Esa ciudad merece mucho más de lo que le han dado sus alcaldes en los últimos muchos años. La alcaldía de Cali no puede quedar expósita y este personaje llamado es un llamamiento a juicio muy serio. Esta es una providencia muy grave contra el señor Ospina. ¿Qué va a suceder en Cali? Siguen las protestas en el Ecuador. Cada vez eso está más complicado, no hay duda ninguna de que aquí está la mano de movimientos de izquierda que quieren hacer lo mismo que han hecho muchas veces. Traen a los indígenas, que no sabe a uno cómo los alimentan, cómo les dan desayuno, almuerzo, comida, dónde pueden dormir en una ciudad como Quito, que no tiene facilidades para recibir 40.000 personas de un día para otro. Pero no son 40.000 turistas que paguen en los hoteles, son 40.000 indígenas que probablemente no tengan $1 en el bolsillo y la ciudad de Quito los tiene que mantener. Uno no entiende eso. En todo caso, son cada vez más violentos. Ayer secuestraron a unos funcionarios de la policía, dice que los retuvieron. No, eso se llama secuestro. Cuando se retiene a una persona contra su voluntad, eso es un delito de secuestro. La situación es muy difícil. Y el presidente Lenín Moreno, que se está defendiendo como un león porque no tiene alternativa. Es que él no puede negociar. Es que negociar es decir que sigue regalando gasolina y el Fondo Monetario Internacional no se lo tolera. Usted regale gasolina con la plata suya, con la plata mía no. Y entonces, ¿qué va a pasar en el Ecuador?
Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Eso desde luego está movido por Correa desde Bélgica y por la gente de Correa y por la extrema izquierda, y Lenín Moreno ya dijo que había gente de las FARC metida en eso, como están metidos hace mucho tiempo. Las FARC han intervenido en la vida política del Ecuador desde hace mucho rato. Ese es territorio de ellos, de estos bandidos narcotraficantes que tienen sus tentáculos en el Ecuador y que sacan inclusive cocaína por el Ecuador. El presidente Lenín Moreno lo denuncia. Y hablando del Ecuador, nos venimos para el vecindario. El Fondo Monetario Internacional habla de una inflación de 1.000.000% en Venezuela. 1.000.000%. Eso es absolutamente inmanejable, imposible. Venezuela no es un país viable. ¿De qué sobrevive Venezuela? Venezuela sobrevive de un petróleo ya muy poquito. Está en 660.000 barriles de petróleo, viene de 3.200.000. Es decir, estos comunistas tan eficientes han reducido la producción de petróleo al 20%. Y esa es la verdad, de 3.200.000 a 600.000, pues es un 20%. Y ese 20% lo tienen más que comprometido con obligaciones vigentes con la China, con 1.000 países, están endeudados hasta el alma. Se habla de una deuda externa de 180.000 millones de dólares y no tienen un solo dólar. Venezuela no es viable, señores. Venezuela no es viable. La ruina de Venezuela, un país al que se robaron, es una ruina total. Este pajarraco de Maduro sobrevive ahí con plata que le dan los narcotraficantes, con plata que se roban, no le pagan a nadie en el mundo internacional y la gente en Venezuela tiene hambre. Los niños se levantan desnutridos. El retardo mental entre la niñez en Venezuela es dramática y el mundo ahí, quieto, nadie hace nada y Venezuela sigue en el camino de su desgracia. Eso no puede ser así, no puede ser así. El único que le tiende la mano, por generosidad o porque no tiene más remedio, quién sabe, es Colombia, y a Colombia siguen llegando por miles y por miles los venezolanos expatriados. Esto es desgarrador como espectáculo y para Colombia un problema insuperable. La Cancillería colombiana sigue diciéndole al mundo que necesita que le ayuden en esta tarea. Nadie voltea a mirar a Colombia en su problema con Venezuela. Nadie. Y ahí detrás, por supuesto, está Cuba y el socialismo del siglo XXI y los ladrones y los bandidos. Pobre Venezuela, Dios mío. País tan rico, el más rico de América. País que merece mejor suerte. El país de la patria de los libertadores de América. Ese país en lo que está. El número de muertos por vapeo en los Estados Unidos pasa de 18 a 26. Y esto es con el uso de marihuana. Es que descubrieron que los cigarrillos eléctricos son una maravilla porque le mezclan marihuanita, yo no sé cómo hacen eso, y entonces el vapeo es delicioso y está matando a la gente. Los muertos son 26, las personas que han registrado problemas graves de salud se cuentan por miles. Otro problema para la salud pública con la marihuana, que para muchos, ignorantes, estúpidos y de mala fe, es un producto completamente inocuo. La marihuana no hace daño. Un narcótico terrible es la marihuana. El comienzo dentro de esa escala hacia la perdición que es la escala del narcotráfico. Ha sido anulada la inscripción de más de 1 millón de cédulas en Colombia. Y aquí no pasa nada. Por trasteo de votos. ¿Y quiénes eran los que estaban trasteando votos? ¿Y eso qué significado tiene? Pero no pasa nada. 1 millón de cédulas anuladas. A propósito,
Han nombrado registrador nacional del Estado Civil a una persona, pues, muy difícil de definir, que era del partido de la U, pero que ahora dice que es uribista, no se sabe qué es lo que es, pero un candidato a la gobernación de Antioquia, nada menos, pues el doctor Guerra, hay que decirlo, dijo que le había pedido una fortuna, una cantidad de dinero, para declararlo electo en las elecciones pasadas, cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral, y este es el registrador del Estado Civil. Dios nos tenga de su mano. El presidente de Ucrania amenaza cancelar la cumbre con Putin si no retira sus tropas. Y por supuesto, Putin no retirará sus tropas. Raro, se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que tratara el tema y lo trató a puerta cerrada. El ataque de Turquía a los kurdos, los bombardeos, y no pasó nada. Qué raro, qué raro. ¿Cuándo ha pasado algo en la ONU? Con el derecho de veto que tienen Rusia y China, nunca pasará nada. Y Trump retiró sus tropas del norte de Siria e inmediatamente Turquía invadió ese terreno para atacar a los kurdos, a los que va a masacrar. El Parlamento Europeo rechaza el candidato o la candidata de Macron a la Comisión Europea. Es un duro revés diplomático para Macron y vamos a ver entonces a quién ponen en la Comisión Europea. Esta noticia que les voy a dar es una noticia muy sorprendente y supremamente importante para la política de los Estados Unidos. En la última encuesta, Joe Biden ya no es el favorito del pueblo americano o de los demócratas americanos para que sea candidato a la presidencia. La favorita es la señora Elizabeth Warren. ¿Quién es? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué posibilidades tiene de ganarle a Trump en las próximas elecciones? La política en los Estados Unidos amenaza con dar un viraje fundamental. Joe Biden venía ganando de lejos todas las encuestas y ahora está en segundo lugar. La Autoridad de Aviación Federal de los Estados Unidos ha encontrado 36 Boeing 737 con rajaduras en los soportes de las alas. Vaya avión. El software no funciona y se caen los aviones porque pierden la orientación y se caen, problemas de software. Y ahora problemas en las alas. Me parece que este es el mayor desastre de la empresa aeronáutica Boeing y de la del mundo. Creo que nunca una nave ha tenido tantos problemas como ese 737. Colapsó el gobierno de izquierda de Rumania. El Parlamento le impuso un voto de censura y el presidente nombrará nuevo primer ministro. Los rumanos no están muy contentos con su gobierno de izquierda. La Pacific Gas and Electricity de California le corta luz a miles de personas para evitar incendios forestales. Es que por el último incendio forestal en California le hicieron demandas que le costaron miles de millones de dólares. Y el peligro es por el suministro de electricidad en ciertas condiciones a ciertas regiones y a ciertas personas. Les cortó la luz y esos son centenares de miles de californianos. Parece que 800,000. El presidente de Ucrania niega que Trump lo hubiera chantajeado para exigirle investigar al hijo de Joe Biden y dice que está dispuesto a colaborar con la investigación que se haga en los Estados Unidos sobre ese particular. Escuchen esta noticia. Irán dice que le cayó un misil en sus tanques de gasolina y que probablemente el misil venga de Arabia Saudita. Lean entre líneas lo que eso significa.
Desde Irán se hizo el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Y ahora Irán dice que Arabia Saudita probablemente fue la que le tiró un misil a sus tanques de petróleo. Saquen conclusiones. El premio Nobel de la Paz no fue para la niña sueca, sino para el primer ministro de Etiopía, el señor Abiy Ahmed, quien terminó una guerra de 20 años con Eritrea. Premio Nobel. El discutido abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, salió del país. Se sabe que lo van a investigar porque él ha hablado, inclusive lo ha dicho, que le entregó unos dineros a unos testigos en el proceso del presidente Uribe, él por su cuenta, sin consultarle a Uribe, contra la voluntad de Uribe, que era muy poquita plata y que lo hizo por razones humanitarias. Lo van a investigar y Cadena probablemente olió el tocino y sabe en qué va a parar esa investigación y se fue del país. Esa es una interpretación posible. De pronto regresa y nos da una sorpresa con su regreso. En México humillan a ciertos turistas o a los turistas que están llegando. La migración los trata a las patadas y uno no puede entender eso. México vive del turismo. Hace muchos años, cuando visitábamos a México con frecuencia, teníamos unas recepciones en la migración mexicana que uno dice, Dios mío, esto no puede ser el país más turístico de América, el que tenga una fachada de entrada tan hostil, tan grosera, de tan malas artes como la migración mexicana. Pues las cosas están llegando al parecer a un extremo inaceptable. Y tenemos, para terminar, el recuerdo de los nombramientos de ayer. Nuevo registrador del Estado Civil, el señor Alexander Vega, persona muy discutida, y el candidato a la alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, está en huelga de hambre porque le hicieron imputación de cargos por actos de corrupción cuando fue alcalde de Cali la vez pasada. Y hoy, 11 de octubre, recordaremos el 11 de octubre de 1492, entre el temor y la esperanza, lo que se vivía en las embarcaciones de Colón el 11 de octubre de 1492. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden ustedes, como siempre, seguir nuestra señal en los diales 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. La señal de Radio Red de RCN en sus radios. También pueden seguir nuestra señal a través del Facebook Live, simplemente entrando a Facebook, escriben La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Ahí tienen ustedes nuestra señal en directo para que la puedan escuchar. También lo pueden hacer a través de las otras plataformas, en TuneIn Radio y en Wonder Radio. También pueden escribir La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos y nos llevan en su computadora, en su tablet o en su smartphone. Y pueden ver todo nuestro contenido en nuestra página www.lahoradelaverdad.com.co. Y si se pierde algún capítulo de nuestra emisión, puede escucharnos en diferido en horas de la tarde a través de YouTube, donde está nuestro canal disponible con todas nuestras secciones y entrevistas. Ya tenemos las 6 de la mañana, 24 minutos. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Carmencita, comuníqueme con el departamento de contabilidad para ver si por fin puedo tener las cuentas claras de la compañía. Con la factura electrónica, el manejo financiero y de gastos de su empresa son transparentes. Gracias al software de facturación, en el cual puede centralizar toda la información de compras. Factura electrónica, fácil, eficiente y transparente. Transformación DIAN, por una Colombia más honesta. El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla.
será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. ¿Cuántos son los que están tratando de atravesar el Niágara en bicicleta en estas vísperas electorales? ¿Cuántos son? Este es un esfuerzo que hacen muchos, pasar el Niágara en bicicleta. Más o menos así son los desafíos que tenemos. Por ejemplo, el desafío de encontrar una justicia que de verdad lo sea. Es como pasar el Niágara en bicicleta. Juan Luis Guerra, el gran merengue dominicano, está con nosotros esta mañana. Y así saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Y muy triste el día de ayer por cuenta de estos vándalos que, más que hacerse pasar por estudiantes, muchos de ellos se comportaron como verdaderos terroristas. Nuevamente Bogotá fue el epicentro de lo que llaman la marcha estudiantil, que poco de eso tiene. Si bien algunos estudiantes de manera pacífica salieron con pancartas, por otra parte hordas de delincuentes que se dicen también estudiantes agredieron con piedras, palos, ladrillos y pintura a la Policía Nacional, que nuevamente quedó corta y desprotegida por la violencia desmedida en contra de ellos. La jornada, que empezó con enormes traumatismos para el tránsito de la capital por las principales vías, donde se tomaron la Caracas, la 26, la Séptima y la 13, entre otras, terminó con varias estaciones de Transmilenio dañadas, vidrios rotos y buses pintados y golpeados, sedes de bancos rotas también, en hechos que desde el mediodía hasta las 5 de la tarde se presentaron antes de llegar a la Plaza de Bolívar. La horda de delincuentes encapuchados que llegaron al centro de Bogotá no dudaron en desafiar a un grupo de policías que estaban apostados en la fachada del Palacio de Justicia y que tuvieron que correr para preservar su vida ante el ataque con ladrillos por parte de estos sujetos que, en una actitud terrorista, humillaron y golpearon a varios de los policías que no tenían manera de protegerse. De hecho, gracias a la presencia del ESMAD, que llegó en el momento más crítico, logró dispersarse el ataque en contra de unos policías que solamente tenían por protección un escudo en sus manos. De hecho, se le vio a una de las candidatas a la alcaldía de Bogotá, la señora Claudia López, apoyando la marcha de los estudiantes muy temprano, o mejor, aprovechando tantos posibles electores en la calle, llenos de resentimiento muchos de ellos y odio por las normas y las instituciones. Ella les pidió, en video la vi, que no usaran la violencia, pero como que tampoco le hicieron caso a la señora Claudia López. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, por lo menos 7.500 personas salieron a las calles de Bogotá para protestar, dicen ellos, por la corrupción en las universidades públicas. Debieran protestar allá mismo en la universidad y no dañar la ciudad. Corrupción que empieza porque muchos de ellos pasan hasta 10 o 15 años en la universidad pública con plata de los impuestos de los colombianos, presuntamente estudiando, y nunca terminan la carrera. La marcha tenía por objetivo protestar también porque supuestamente el gobierno no les ha cumplido con el acuerdo que firmaron en diciembre pasado, donde salió que el presupuesto para la educación aumentó
de 4.4 billones del 2019 aumentará a 43.1 billones en el 2020, presupuesto que no alcanzaba los 38 billones en el 2017 y 18. La cifra más alta en la historia en materia de educación la ha entregado este gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, pero tampoco, aun cuando las cifras son así de altas para educación y es el rubro de gasto más grande que hay en el país, no el de defensa, sino el de educación, a los señores tampoco les parece suficiente. Esto explicó la ministra de Educación respecto de si han cumplido o no han cumplido con la propuesta y las promesas, por lo menos, que firmaron en diciembre pasado con los estudiantes. Así que, en resumen, este incumplimiento que ellos aluden no se ha dado y estamos honrando cada uno de los puntos del acuerdo. Pues esta es María Victoria Angulo, la ministra de Educación, que dice, hemos cumplido y ahí vamos haciendo lo que corresponde. No entendemos por qué la marcha. Y bueno, doctor Fernando, nos preparamos porque este espectáculo lamentable para la sociedad colombiana y bogotana no termina aquí, porque les anunciamos que están listos nuevos paros para salir el 17 de octubre, exactamente en un jueves, otra vez, en 8 días, y el 21 de noviembre, otro jueves, el gran paro nacional. Cualquier parecido con lo que ocurre en el Ecuador no es pura coincidencia. El socialismo del siglo XXI haciendo de las suyas, pero lo peor, no vemos decisiones que permita pensar que esto cambiará, que no veremos nuevamente a nuestros policías atrincherados en una estación de Transmilenio por cuenta de cientos de estudiantes que se dicen estudiantes que buscan con objetos contundentes hacer grave daño a nuestros policías. Definitivamente, a falta de argumentos y capacidad mental para un debate, lo único que les queda a muchos es el terrorismo y el resentimiento para atacar y dañar los bienes públicos. Yo le preguntaría, Demar, ¿qué pasó con los salvajes que atacaron a los policías aquí en la esquina de RCN en la marcha pasada? Claro, que los incendiaron, sí señor, que tiene una bomba molotov. Sí. ¿Qué pasó con ellos? Nada, pues... Bueno, nada. ¿Qué pasó con ellos? ¿Los juzgaron? ¿Los condenaron? Lo único que trataron fue de quemar vivos unos policías. ¿Y entonces qué? ¿No vale eso como delito porque solamente eran policías o qué? El tratamiento que le dieron ayer a la fuerza pública en la Plaza de Bolívar es infame. Esto no puede ser así. Si quieren marchar, pues que marchen. Ya eso es muy discutible, el derecho que tengan a parar una ciudad porque les da la gana. Porque les da la gana. Quieren discutir las cosas, discútanlas. Estamos dispuestos al diálogo y al análisis. La señora ministra dice que les están cumpliendo. Se están haciendo esfuerzos fiscales indescriptibles para tratar de aumentar el presupuesto de la educación en medio de esta pobreza. Y los que son los beneficiarios de la educación pública, ellos, cuando hay tantos jóvenes en Colombia que tienen que tomar otros trabajos, por ejemplo entrar a la policía o por ejemplo servir en esto o en aquello para sobrevivir. Estos gozan del privilegio de ser estudiantes universitarios y por ese privilegio salen a pintar las estaciones de Transmilenio. Trataron de romper las puertas de varios de los ingresos a Transmilenio, de las estaciones. Los cajeros automáticos atacados. No, esto no puede ser, ni esto se puede tolerar. Y entonces unos policías simplemente con cascos defendiéndose, ¿para qué los ponen? Para que se defiendan. No, pues eso. Uno, si usa la policía es para que la policía obra. Uno no puede usar la policía para que la policía sea blanco de estos bandidos que los trataron como está en los videos. Es que aquí nadie se está imaginando nada. Miren los videos y díganos si esta es una protesta pacífica. El sagrado derecho a la protesta es el sagrado derecho de coger a golpes de piedra y de ladrillo a unos policías indefensos. No, esto no puede ser. Bueno. El presidente Iván Duque se pronunció anoche y durante la jornada de manifestaciones por parte de estos estudiantes, que terminó pues en lo que ya todos prevemos, porque siempre es lo mismo. Dijo lo siguiente: nuevamente los violentos opacaron la jornada de marcha estudiantil. Colombia no puede tolerar vandalismo ni ataques de minorías delincuenciales que se infiltran para destruir propiedades privadas, bienes públicos y atacar a nuestra fuerza pública. Condenamos toda expresión violenta. Pero de palabra. Claro, no hay otra manera. No, y que Colombia condena. ¿Y cómo condena? ¿Cuántos presos hay?
¿Cuántos de esos bandidos están presos y sometidos a juicio y conducidos ante un juez? Ni uno solo. Entonces, señor presidente, pues ahórrese las palabras, porque para condenas morales, para condenas verbales, ya está bien. Usted es el presidente de la República, usted no está para hacer condenas, sino para que obren los mecanismos de defensa que la sociedad tiene. Y el principal de ellos es la policía, que obre, y los jueces, que obren. Ah, no, es que son unos pocos, los que sean, pues si son pocos, con mayor razón de mar. Con mayor razón. Qué fácil es capturarlos. Pero además, qué falta de solidaridad la de los estudiantes que rodean a los infiltrados, porque ahí siguen los estudiantes. Porque son los mismos, Claro, habría una acción coherente si estos se encargan de entregarlos o de por lo menos proteger los bienes públicos. No hay derecho a que acaben con la catedral primada, a que acaben con las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, del Palacio de Justicia. No hay derecho, eso no tiene sentido. Usted sabe, la Plaza de Bolívar sin adoquín, porque los ladrillos los levantan de allí. ¿Cuántas estaciones de Transmilenio atacadas? Sí. ¿Cuántos cajeros automáticos rotos? No, esto no puede ser. Y la ciudad paralizada. ¿Cuánto daño le hace a la ciudad un retozo democrático de estos? Es que a esos no les piden declaraciones. A los que se quedan sin trabajo, a los que esperan la clientela y la clientela no les llega, con los costos ahí, con sus empleados y con la vida normal de la gente. A esos no les preguntan, ¿no es cierto? Bueno, esos no tienen derecho a la protesta. Ave María, Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Las protestas en Ecuador continúan. Ya son 8 días de manifestaciones y cada día se vuelven más violentas, pues un grupo de indígenas secuestraron a 8 policías. Además, llamaron asesino al gobierno ecuatoriano. Recordemos que estas manifestaciones empezaron luego de los anuncios realizados por el presidente de ese país, Lenín Moreno, sobre las medidas económicas que aplicará, entre ellas quitar el subsidio a los combustibles, y también recordemos que estas medidas hacen parte del pacto con el Fondo Monetario Internacional para que Ecuador pueda acceder a créditos por más de $4.000 millones y así estabilizar su economía. Por su parte, el gobierno ecuatoriano manifestó que presentará a los indígenas un plan que incluye la instalación de sistemas de medidas, entre ellas la reestructuración y condonación de deudas, un seguro agrícola, entre otros, para así acabar con las protestas. Pero los indígenas se negaron y han dicho que el diálogo que plantea Moreno es una fachonada. Y también expresaron que seguirán los bloqueos de carreteras y la toma de edificios públicos. Es decir, doctor y compañeros y querida audiencia, que ellos sí o sí quieren gasolina gratis. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó la muerte de un manifestante, un líder indígena. Además, las autoridades hablan de más de 400 heridos y al menos unos 900 detenidos en estos actos violentos. Muchos de los detenidos son personas venezolanas. Los 8 policías secuestrados, entre ellos una mujer, los cuales fueron secuestrados por los indígenas, fueron presentados en una tarima durante una reunión de los manifestantes en Quito. Horas después, los uniformados fueron liberados. Por su parte, el presidente Lenín Moreno manifestó que existen pruebas que se están analizando para demostrar que detrás de las manifestaciones estaría el grupo criminal colombiano FARC. Es decir, que no solo estaría el presidente Rafael Correa y el tirano venezolano Nicolás Maduro, sino también que ahora súmele que hay grupos criminales. Esto, doctor, nos respondería a la pregunta de quién está financiando estas manifestaciones y ayudando a los indígenas. Pues recordemos que esta gente tiene mucho dinero y mucho es producto del narcotráfico. Un dato curioso, Correa ha manifestado que quiere ser presidente de Ecuador otra vez y no dudaríamos que efectivamente se unió a Maduro y a sus amigos para poder lograrlo. Parecería, doctor, que el socialismo está haciendo de las suyas en Latinoamérica, y es que se están tomando las naciones, Venezuela con Maduro, Ecuador con las manifestaciones indígenas apoyadas por Maduro y Correa, y aquí en Colombia Cepeda persiguiendo al presidente Álvaro Uribe Vélez. Muy bien, pobre Ecuador. Y lo que quieren es que les rebajen la gasolina, solamente eso. ¿Usted se cree que si el presidente Lenín Moreno, en un acto de locura, porque eso es demencial, dice, bueno, voy a seguir regalando la gasolina con plata que no tengo, lo decreta así, ¿usted cree que levantan el paro? No. Bueno, siempre habrá un pretexto. Esto es un pretexto para tomarse
el Ecuador a la fuerza. Como hay un gobierno de derecha centrado en los principios de la libertad, en el desarrollo de la empresa privada, en el trabajo honorable, entonces a caerle encima, y Correa desde su exilio en Bélgica, un delincuente comprobado, atizando la revuelta. Que se robó la nación de los ecuatorianos. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos pues el problema, y Lenín Moreno dijo, hemos comprobado que hay infiltración de las FARC en las manifestaciones en el Ecuador. No solamente gente de Venezuela, sino las FARC están en el Ecuador. Tomen nota. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El torneo del fútbol profesional colombiano tiene nuevo líder, Atlético Nacional. El equipo verdolaga ganó ayer en Tunja a Patriotas 2-1 en el cierre de la fecha 16 y con los mismos puntos que Alianza Petrolera, pero con mejor diferencia de gol, finalmente alcanzó la punta del torneo clausura. Muy temprano el equipo boyacense abrió el marcador, de cabeza el jugador Payares en el minuto 15 puso arriba a los locales que no pudieron mantener la ventaja. Y antes de irse al descanso, un penal bien pitado transformó en gol Hernán Barcos para poner el 1-1. Y en el minuto 75, un error del arquero de Patriotas, el uruguayo Álvaro Villete. Lo aprovechó su compatriota Pablo Cepelini para anotar el gol de la victoria, llegando así Nacional a 30 puntos, igualando a Alianza Petrolera, pero superándolo por diferencia de goles. Nacional tiene 13 a favor y Alianza 6. En la fecha 17, este fin de semana, Nacional recibe a las Águilas Doradas el domingo a las 5 de la tarde y Alianza mañana recibe al Tolima en Barrancabermeja a las 5:20 de la tarde. Para terminar, hay dos equipos de los llamados grandes que están luchando para meterse entre los 8, un glorioso y un poderoso. Once Caldas e Independiente Medellín. Ambos golearon ayer. El glorioso de Manizales en su casa venció 3-0 a Bucaramanga y el poderoso de la Montaña en Medellín 3-0 al Cúcuta. Once Caldas es noveno a un solo punto de Santa Fe, que es octavo, y Medellín está de 12 a 3 puntos de meterse entre los 8. Este fin de semana, los equipos de Bogotá frente a los de Cali. Mañana en el Campín, por la fecha 17, Millonarios América de Cali, a las 7:45 de la noche, cuarto y sexto respectivamente. Y en Palmira, Deportivo Cali frente a Santa Fe a las 5 de la tarde, el quinto frente al octavo. El fútbol colombiano es la noticia hoy, doctor Londoño, en la hora de la verdad, porque de tenis más adelante les contaremos en nuestra sección deportiva. No son buenas las noticias. Muy bien. Entonces, ahí tenemos pues que el Nacional comanda la tabla. Ya lleva un tiempito sin hacerlo, ¿no? Nacional estaba de capa caída y parece que el profesor Osorio le dio un nuevo rumbo al equipo. Lo que puede un buen entrenador, y Osorio, no cabe ninguna duda, es un excelente entrenador. Nos parece a nosotros, humildemente lo decimos, no somos especialistas en la materia, pero ahí están los resultados. Y en un minuto seguiremos con más noticias y comentarios aquí en La Hora de la Verdad, que mucho tenemos que decir esta mañana. Nuestro campo merece lo mejor, por eso en el Banco Agrario estamos construyendo un banco ágil y moderno. 6 de la mañana, 44 minutos. El Banco Agrario tiene el gusto de informar